Un 30 de abril fueron asesinados el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y el exministro de Justicia Enrique Lou Murtra. ¿Qué implican estos crímenes para el Poder Judicial y para el país? Fundamentalmente y en primer lugar una afectación directa al Estado de Derecho, al Estado social y democrático de Derecho que alguna vez soñamos construir en Colombia. En la década de los 80 ya se había perpetrado los hechos del Palacio de Justicia, había sido asesinado Carlos Ernesto Valencia García, había sido asesinado Jaime Pardo Leal, ex magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, y entonces la mafia se enseñoreó contra los servidores del Poder Judicial, ocasionando no solamente lesión a las familias y a las víctimas, sino a la estructura del Estado colombiano. No solamente la pérdida de estas personas, el valor que tenían político y civil como ministros, sino simbólicamente, ¿cierto? Lo que significó para la justicia que 2 ministros fueran asesinados. Ese es el mensaje más fuerte, más contundente que pueda hacerse en una sociedad, ¿cierto? Es decir, si puede morir el ministro de Justicia, cualquier juez está al descubierto, ¿cierto? No tiene ninguna posibilidad de ser autónomo, de ser independiente, de poder tomar una decisión sin temor. ¿Existe una impunidad sistemática en el juzgamiento de las violaciones a derechos humanos y afectaciones al Poder Judicial en Colombia? Evidentemente hay una impunidad por la violencia sistemática que se ha ejercido contra funcionarios judiciales. Hay más de 1.450 registros de violencia contra jueces, fiscales, investigadores a nivel nacional. Violencia que se ha ocasionado por ejercer justicia, por ejercer investigaciones y juzgamientos de los más graves delitos de este país, y afectaciones no solamente a los funcionarios sino a sus familias. Considero que esa cifra y que esta violencia se haya ejercido por diferentes grupos armados en estos 30 años que pasó la dedicado registro de estos datos, configura que hay una sistematicidad en esa violencia. No solamente en la afectación al Poder Judicial, sino en todo lo que tiene que ver con los luchadores sociales, con los dirigentes políticos, con los dirigentes sindicales. En Colombia hay un clima espantoso de impunidad. ¿De qué manera se pueden reparar efectivamente los daños causados por la violencia contra el Poder Judicial? Yo creo que lo primero es un camino que hemos emprendido incluso con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y es el reconocimiento y la visibilización de estas víctimas. Desafortunadamente, dentro del universo de víctimas de este país, la justicia no ha sido catalogada como servidores públicos que han sufrido violencia. Ha sido oculto por el mismo Estado y por la misma justicia, y tenemos unos niveles de impunidad de más del 95%. Entonces creo que el simple hecho o el hecho tan potente de visibilizarlo, de crear estos espacios para reconocimiento y socialización de esta violencia que ha ocurrido contra la justicia, es el primer paso que hay que dar para un resarcimiento verdadero del daño de lo que se ha ocasionado. Cada muerte del Poder Judicial se toma como un caso aislado, cada desaparición se toma como un caso aislado, cada amenaza de hecho se invisibiliza y se calla porque hacerla evidente además hace débil la imagen de la justicia. Considero que aceptar la sistematicidad en esto sería un primer paso. En la medida en que esto se admita, creo que se ahondaría en las investigaciones, en saber realmente de dónde vienen estas órdenes de asesinatos, de desaparición, de amenazas, quiénes son los verdaderos autores intelectuales, porque también en el momento de darle solución a esto y del esclarecimiento de la verdad solo caen autores materiales o solo conocemos esa primera parte, pero motivaciones reales no se dan a conocer nunca, y es algo que después de que uno es víctima comprende lo importante que es tener la verdad y tener de alguna manera una explicación del porqué de este tipo de situaciones. ¿Cómo se evidencian en el contexto actual las afectaciones a la independencia judicial? Nosotros en algunos análisis que hemos hecho en la campaña de independencia de la justicia decimos que por lo menos en 4 ámbitos se ha afectado la independencia. Uno que es la violencia que se ha ejercido contra el Poder Judicial, pero otro es la decisión política que tiene el Ejecutivo en general de no cumplir las decisiones de los jueces, ¿sí? O sea, no solamente te mato, sino que si tomas alguna decisión no la cumples. Lo tercero que afecta a la autonomía es que se ha precarizado, digamos, se ha institucionalizado la precariedad en la justicia. Los jueces están, digamos, sin mayores posibilidades o con muy pocas posibilidades de ejercer su función. Y también hay un tema de la injerencia política que el Congreso y que el Ejecutivo
han logrado tener sobre los jueces. El caso concreto y el ejemplo paradigmático reciente es cómo un magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia le indica al Estado colombiano de qué manera debe tratar la protesta social, y la respuesta es una respuesta de más criminalización de la protesta social, desconocimientos de las decisiones de los jueces y desde luego de perpetuación del desconocimiento de las garantías que da el Poder Judicial a través de las decisiones que toman los jueces.